Juanita dice, parece aceptable la lógica, pero hay artistas, hay científicos, hay personas que no siguen la lógica y hacen grandes cosas. ¿Por qué? ¿No sería mejor tener un taller de contralógica? Hay un libro que se titula Contra el método y tiene muy buenos argumentos. No recuerdo el autor, pero hay otro libro del que sí recuerdo el autor. Pueden buscar Contra el método. ¿Recuerdas al autor, Modesto? Feyerabend. Feyerabend. Exactamente. Gracias, Modesto. Y el libro a mí me parece bueno y argumenta contra el método. Hay otro libro de un mexicano, Ruy Pérez Tamayo, cuyo título es ¿Existe el método científico? Y bueno, se puede contestar que no. Como si fuera único. Como si fuera único, exactamente, Pablo. Como si solo hubiera uno. ¿Y solo existe uno? No. Se lo recomiendo, el artículo de el libro de Ruy Pérez Tamayo. Entonces, por otro lado, la creatividad se dice que rompe la lógica. ¿Han leído a Edward de Bono? Edward de Bono sí. Es un psicólogo que trabajó la creatividad. Y yo tuve pues la oportunidad de presenciar una confrontación entre Richard Paul y Edward de Bono el mismo día, o sea, uno después del otro. Dos conferencias muy buenas. Richard Paul, si lo han visto sus artículos, Richard Paul, incluso así se manejó Richard Paul. Richard Paul cree en el trabajo, en el pensamiento crítico, en el esfuerzo, en el método. Y Edward de Bono asumió el papel de la liebre. Los dos buenísimos. Los dos tuvieron unas conferencias geniales. Su enfoque era distinto. El pensamiento crítico de Richard Paul llega hasta a cuestionar a los paradigmas actuales de la sociedad y a ser un crítico muy fuerte, pues, de los modelos de vida actuales, concretamente del capitalismo. Edward de Bono va más hacia el valor de la individualidad y hacia las ideas absurdas. Voy a tratar de mostrarles a ustedes algunos elementos no conciliatorios en el sentido de vamos a arreglarnos. Y como luego dicen, es mejor un mal arreglo que un buen pleito. Yo no sé si eso sea verdad, ¿no? Porque los malos arreglos lastiman los principios humanos, los principios, los valores. En fin, esta idea de integrar más que de conciliar es de Picasso. Una frase que me gusta. Dice, la inspiración sí existe, pero cuando te visita, tiene que encontrarte trabajando. Para mí ahí están Edward de Bono y Richard Paul. Para mí ahí está el método y tomarse unos daiquiris como le hacía Hemingway en Cuba, que dicen que él los inventó.
o de plano fumando marihuana, como dicen que lo hacía Lewis cuando escribió Alicia en el País de las Maravillas, o Huxley cuando escribió Un Mundo Feliz. O sea, inspiración natural, inspiración por el alcohol, inspiración por alguna droga, o trabajo terrible. Entonces, ¿por qué lado? No sé, voy a agregar más ideas. Entonces, cuando una persona no va de acuerdo con el paradigma vigente de razonamientos, crea otras cosas. La pregunta es si lo que crea no tiene lógica. O como dijo Sergio, tiene otra lógica. Durante siglos se pensó, otro ejemplo, que los opuestos se atraen y los iguales se repelen. Y entonces nos explicaban muchos fenómenos. Y alguien postuló, no, hay unos que son iguales y se atraen. ¿Cómo? Y con ese postulado se logró entender por qué el hidrógeno no existía en átomos, sino en moléculas biatómicas. Son iguales, pero se atraen. ¿Por qué? Porque cuando están juntos alcanzan mejor estabilidad. Otra lógica. ¿Y cómo se llamó esta lógica? Molecular. ¿Y cuál era la lógica previa? Atómica. Entonces los locos, las locas que existen, no están de acuerdo con la lógica vigente, pero proponen otra. Proponen otra que incluye a la anterior. La incluye y además explica nuevos fenómenos. En el arte, a ver si esto que voy a decir, pues tiene algún sentido. Durante el Renacimiento se tuvo un concepto de belleza. El concepto de belleza del Renacimiento hoy, en términos de las personas, les daría coronavirus. ¿Sí? Comían demasiados pastelitos algunas de las modelos de los pintores del Renacimiento. Y las vírgenes del Renacimiento no se parecen a las vírgenes de hoy. Espero que recuerden, y si no les pido que al ratito vean, pinturas del Greco. Los seres humanos nos podemos medir en centímetros o nos podemos medir en cabezas sin barbas. ¿Sí? Sin barbas. Un niño, un bebé, puede medir 3 cabezas. Porque está proporcionalmente cabezón respecto de su cuerpo. Pero conforme crecemos, nuestra cabeza es más pequeña relacionada con el cuerpo, hasta que alcanzamos unos ciertos números que Da Vinci estudió. Y allí, el hombre que está dibujado no mide 3 cabezas, ni 4, porque sería cercano a enano. Vamos a pensar que medimos entre 7, 8 cabezas, quizá los suecos midan 9 cabezas, pero no pueden medir tampoco 11 cabezas, porque tendrían la cabeza muy pequeña. Bueno, pues el Greco hizo pinturas donde la figura humana estaba alargada. La pintura del Renacimiento pretendía transmitir la espiritualidad por ciertas atmósferas, pero principalmente por los temas. El Renacimiento pintó mucho de religión. No sé si estemos de acuerdo. El Greco los pintó más altos porque, según una persona alargada, daba más sentido de espiritualidad.
Y así si le seguimos con Goya. ¿Qué pintó Goya? Goya pintó la muerte, el terror, el dolor. Alguna vez vi una entrevista de Tamayo hablando de los muralistas revolucionarios, o sea, Siqueiros y Diego Rivera principalmente, y me encantó lo de Tamayo. El arte no tiene que venderse a ninguna ideología. Y bueno, lo último, Picasso. Picasso es otra lógica. ¿Cuál lógica es? Bueno, si es que vale esta opinión, descompone algo y lo que pinta es la esencia. Y con esta corriente se han ido muchos artistas. El arte no es reproducir, el arte es crear. Otra lógica, fíjense. Cuando a un niño le enseñan a dibujar a la manera clásica, lo obligan o la obligan a reproducir. Pero si a una niña o a un niño le empiezan a enseñar pintura o escultura, en el otro esquema le enseñan a crear. No sé si recuerden, hay una pintura de Edgar Munch que se titula, si recuerdo bien, El Grito. Es famosísima. Es una persona con la cara alargada, como quizá para representar terror. Pienso que ahí se han inspirado las películas comerciales, esas de que tienen así como un grito. Scream, sí. Ahí se han inspirado y echan a perder las cosas, pero bueno, a la gente le gusta comer palomitas, así que van al cine, ¿no? Y esa pintura está fea en el sentido de lo que está reflejando. El posible terror a la guerra. Diferentes lógicas. La lógica muy, bueno, dos tratados de lógica separados por 2000 años casi. La lógica de Aristóteles y la lógica de Francis Bacon. 1600 y tantos y 300 años antes de la era cristiana. Una lógica dice, existen principios y de esos principios se deriva todo. Aristóteles. Bacon dice, no. Para obtener conocimiento hay que ver las cosas. Y después, ya refinado eso, dice, hay que contarlas. Y hay que sustentarlas con criterios estadísticos. Son dos lógicas distintas. Si no tiene estadística, no es ciencia. Muy bien. Pues sucede que Bacon escribió su libro en 1600 y tantos. Por lo tanto, todo lo que se hizo antes no era ciencia. Hasta donde sé, Piaget observaba a sus niños. No sé si la muestra de hijos que tuvo Piaget fue suficiente para la validez estadística. O si hubiera puesto a hacer hijos hasta que tuviera unos 500, ¿no? Yo más bien pienso que se pueden complementar, pero no a fuerza que algo se haga de un modo o de otro, ¿no? La lógica proposicional no exige estadística, exige manejo de las preposiciones.